Hola, buenas tardes. Aquí estoy otra vez con mi segundo programa de la temporada y nada, con muchas ganas de nuevo de ponerme con el micro a contaros un montón de cosas. Para arrancar, quería daros las gracias por toda la gente que me escuchó en el primer programa, que me ha hecho llegar sus comentarios, sus críticas constructivas y nada, deciros que para mí, que luego me vayáis contando cosas, también es parte del proceso y del aprendizaje. Así que nada, quería retomar un poquito el último programa. Estuvimos hablando acerca de movimiento y salud, de la importancia de ponernos las pilas, de recargarlas adecuadamente y de movernos. Me han hecho llegar alguna pregunta que creo que es importante que las comparta para cerrar un poquito el programa anterior e invitaros también a que a través de aquí de la radio o por cualquier otra vía me hagáis llevar cualquier duda, cualquier tema de interés que os surja, que penséis que yo os puedo ayudar. Preguntas que me han hecho. Yo insistí mucho en muévete, muévete, algo podrás hacer, ¿no? Entonces, me preguntaban mucho pero con el dolor de rodilla, ¿qué puedo hacer? Si cada vez que me muevo me duele más. Bueno, pues lo primero es consultar a un técnico sanitario, a un médico, a un fisio, que os diga qué podéis hacer y qué no, y que os adapte los ejercicios, pero que no paréis del 100% de vuestro cuerpo por un dolor en un 15, en un 20, ¿de acuerdo? Otra pregunta que me decís mucho es, yo nunca he hecho deporte, ¿por dónde puedo arrancar? Vale, más de lo mismo, salto lo de los consejos a los especialistas, pero empezar primero creando pequeños hábitos. Quiero que esto quede súper claro. Generar pequeños hábitos positivos os va a hacer una montaña y intentar desprenderos de los hábitos negativos. Vale, no hacías nada de deporte, nivel, como hablaba con esta señora que me preguntaba, nivel de la cocina, de hacer la comida, al sofá o a la cama. Pues trata lo mejor simplemente de perimetrar tu vivienda varias veces al día o de marchar a por el pan, cosas cotidianas que haces en vehículo, que las empieces a hacer caminando y eso seguro que va a ser un buen arranque. Y luego que te escuches y que te preguntes mucho qué es lo que te apetece hacer, por dónde te apetecería moverte. Porque para crear hábitos hace falta premiar al cerebro, decirle, está bien, disfruto con lo que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Se me ocurre otra pregunta de una paciente que me decía, qué fácil lo dices. Qué fácil lo dices, esto de muévete, no te pares y cuando llegues cansada de trabajar tienes que seguir moviéndote para recargar las pilas. Sí que es verdad que a veces, incluso yo que me escuché el programa después, decimos muchas cosas así como con mucho ímpetu y muy a la ligera y hay que analizar cada situación. Esta persona, pues en concreto, tiene una patología, una enfermedad que es la fibromialgia, que muchos lo conocéis, que a duras penas se levanta, va a trabajar y cuando llega a casa dices que cuando llego a casa veo yo ya estoy muerta, no soy capaz de hacer más, ¿no? Son patologías y son síndromes muy complejos que tienen mucha afectación. Entonces, es difícil, qué fácil lo hago yo, sí. Y con toda la humildad, deciros, lo hago muy fácil, pero es que intento hacerlo lo fácil, que veáis que hay una vía de me muevo solo hoy un 3% más de lo que me moví ayer y mantengo ese 3% en el tiempo, ¿de acuerdo? Y que busquéis, pues lo que decía antes, un poco qué es lo que os atrae. A lo mejor arrancar en la piscina os puede ayudar, porque la ingravidez os ayuda a moveros y os quita un poco pesadez, os desinflama, pero sí, sobre todo que echéis una mano, que hay muchísimos profesionales, o sea, que pidáis ayuda porque hay muchísimos profesionales dispuestos a echaros una mano, a motivaros y a poneros estrategias más facilonas de lo que vosotros se os hace, que siempre arrancar, cuando hablamos del movimiento en física, hace falta más fuerza o se gasta más energía en arrancar que luego en mantener. Así que lo pongo fácil porque quiero ayudaros y de verdad que con todo el amor del mundo os lo digo.
Después de oírme el programa, de oíros a toda la gente que me quiere un montón y que me he ido comentando cosillas, he cambiado un poco la programación de lo que quería ir haciendo y creo que vale la pena pararnos un poquito en el objetivo del programa de hoy, que justo hoy quería hablaros del dolor, de la gestión del dolor, de qué es el dolor. El objetivo principal es que os entendáis y sobre todo daros apoyos a muchísimos pacientes a lo largo de mi vida clínica. Llevo 20 años pasando consulta y con esta experiencia clínica he visto muchos pacientes con mucho dolor, algunos maravillosamente bien acompañados a nivel social y a nivel familiar, pero justo este programa quiero que os... Pues eso, dedicado a todos esos pacientes para que os ayudéis o para poder ayudaros un poco a gestionaros mejor y también para todos esos familiares y para toda esa población a nivel social, que tenemos un vecino, que tenemos una mamá, digamos, una mamá amiga del cole, que tenemos un vecino, pues nada, que nos podamos entender o incluso daros información de aprendizaje, porque el dolor viene pisándonos los talones a nivel social. Cada vez hay registros mayores de esta enfermedad o de este síndrome del dolor crónico, ¿no? De fatiga generalizada y de dolor. Los últimos estudios que yo he podido revisar hablan entre un 18 y un 26% de dolor crónico a nivel nacional. Eso quiere decir que se invierte un porcentaje grandísimo de dinero para solventar estas patologías y que siguen creciendo. Es decir, hablar de un 18 o un 26, hablamos que de 10 personas, de 2 a 3 personas están afectadas de dolor crónico, un porcentaje altísimo. Y algo que a mí me preocupa muchísimo es que 1 de cada 5 niños y adolescentes también tienen dolor crónico. En la vida se debería de haber visto estos números en la infancia. Dedicaremos un programa solo a hablar de la infancia, de la importancia de darles un espacio de crecimiento y desarrollo pleno. Pero me asusta terriblemente que sea 1 de cada 5 niños los que estén sufriendo dolor generalizado y fatiga. Haremos ahí una crítica, pero vamos a empezar ya a daros ahí ese toque de atención. Me meto ya pues de lleno en el programa de hoy. Como ya he dicho, vamos a hablar del dolor a nivel generalizado, a nivel crónico, que acompaña de fatiga. Y para entender o poder hablar un poco del dolor, quería haceros como una visión un poco más amable de ¿no? Realmente el dolor no es negativo en sí. El dolor nace de una necesidad de sobrevivir. Es una señal de defensa que el cuerpo emite porque nos estamos haciendo daño o estamos lesionando. Pongo el ejemplo claro y evidente de una llama de fuego. Es decir, si yo pongo la mano en el fuego y no recibiera una información negativa, difícilmente iba a sacar la mano del fuego y iba a causar una lesión, ¿vale? Entonces, el dolor viene a ayudarnos a no lesionarnos, ¿de acuerdo? Es decir, es como un escudo, como una defensa para evitar daños mayores, ¿de acuerdo? Dolor como alarma. Por poneros otro ejemplo, imaginaros que estamos en un recinto, estamos aquí, por ejemplo, en el estudio de grabación, que es donde yo me encuentro ahora, y empieza a sonar la alarma antiincendios. Es una alarma molesta, con ruido, con sonido, que estresa, que me pone el cuerpo tenso porque no sé lo que está pasando en primer lugar, y en segundo, necesito huir de esta situación. Como yo no es mi espacio aquí el compañero que me está echando una mano, de repente me dice, tranquila, ve, aquí apago la alarma. Yo apago la alarma, todo el estudio vuelve a la calma, ya no hay ruido, ya no hay sonido, pero al ratito vuelve a sonar. Ostras tú, volvemos a apagar la alarma. Podemos estar así en bucle apagando la alarma o podemos ir a buscar la causa. ¿Por qué suena?
Suena porque hay un defecto en el sistema de detección o suena porque alguien en la sala de espera se ha encendido un cigarrillo o se está prendiendo una papelera. Si se está prendiendo una papelera, lo lógico es que se apague la papelera para acabar con el sonido, no directamente que apaguemos la alarma una y otra vez. El dolor es un aviso que nace de la protección, ¿de acuerdo? Hablando un poquito del dolor, diremos que el dolor no reside en la estructura que ha recibido el mensaje. El dolor siempre va a residir en el sistema nervioso, en quien guía la información hasta el cerebro, ¿de acuerdo? Me explico un poco mejor. El sistema nervioso o nuestro cuerpo tiene un lenguaje a través de un cableado eléctrico, ¿vale? Que si yo toco el fuego, corriendo le dice al cerebro rápidamente, eso está demasiado caliente para que nuestros tejidos estén bien, y corriendo manda otro mensaje en vía aferente para que nosotros retiremos la mano del fuego, ¿de acuerdo? Ese sistema eléctrico, en función de cómo lo hayamos programado, de cómo sea nuestra experiencia previa, de cómo sean nuestros estímulos, nuestros, hábitos educacionales, va a representar más un peligro o menos. Pongo un ejemplo. Si tú te has criado, yo qué sé, en el campo, entre toros, ves un toro y a ti te da menos alarma que a mí, que jamás he estado delante de uno. Si, por ejemplo, has tenido una experiencia desagradable con, yo qué sé, me voy a explicar, con un gato, y quien tiene fobia a los gatos, donde ves un gato se te activa un proceso interno de me pongo en método huida, me pongo en tensión, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, que nunca he tenido un proceso traumático con un gato, mi sistema nervioso está en calma al lado de un gato. Igual yo lo que recibo de los gatos es el ronroneo y la suavidad, ¿sí? Fobia a las agujas, quien ha tenido una mala experiencia o que directamente, por ejemplo, y es una tontería, si te portas mal te pincharán, no sé, componentes negativos de ciertas situaciones, ha creado que vea una aguja y se desmaye, simplemente por el mero hecho de verlo. A lo largo de la charla voy a ir mencionando ejemplos de algunos profesores y algunos compañeros, intentaré nombrarlos. En esta charla, evidentemente, no me quito de la cabeza a mi compañero Vicente Ávila, que es fisioterapeuta especialista en dolor crónico. Y este ejemplo, seguro que yo lo cuento fatal comparado con lo bien que lo cuenta él, ¿no? Pero un caso de ver a una enfermera y producirse un dolor en el cuerpo tremendo, nada más de ver la bata y la enfermera. Resulta ser que esta persona tuvo una situación crítica donde lo único que veía era la figura de una enfermera, un accidente de tráfico o algo así, que solo que veía la figura de la enfermera. Pues bueno, cuando volvió a entrar al hospital y vio la figura de una enfermera, le entraron taquicardia, sudoración, es decir, como si hubiera visto un león delante de él, ¿de acuerdo? Es importante saber que tiene entonces un componente emocional brutal. A algunas cosas que a nadie le parecerían dolorosas, a otra persona le puede producir. También depende de la causa. Si tú tienes de repente un dolor brutal en el pie, que no entiendes por qué te duele el pie, ese dolor se va a aumentar exponencialmente. Ahora, si de repente tienes un dolor brutal y mira si es que te ha caído un ladrillo, entiendes el dolor y puedes bajar el dolor. Dolor constructivo o destructivo. Yo les digo muchas veces, cuando hago las clases de preparación al parto, digo, una cosa es que tengas dolor de interno de me quiero morir, no sé qué me está pasando, tengo una peritonitis, me tienen que intervenir de la apendicitis. Y otra cosa a lo mejor es ese dolor de parto que sabes que llega el amor de tu vida. Entonces yo les digo mucho que pongan el foco en por qué tienen ese dolor, la causa de ese dolor, qué regalo les va a traer ese dolor, ¿no? Les hago un poquito de ese trabajo mental. A ver, que cuenta alguna cosilla más. Decía que el dolor es un método de defensa que tenemos instaurado, el miedo y el dolor, desde nuestra epigenética. Es decir,
Nuestro libro de instrucciones, nuestros genes, nos dicen que tenemos que tener miedo y que el dolor va a ser permanente en nuestra vida para poder garantizar que nuestros genes vayan avanzando, que la especie siga en el planeta. De hecho, todos los que estamos aquí presentes, todos los que me estáis escuchando, somos los genes más miédicas de las últimas generaciones, es decir, somos los que más hemos sobrevivido. En las épocas de las cavernas, el que se enfrentaba a un miedo y no huía, ese palmaba. Y los que echaban a correr, y evidentemente los que eran más fuertes y más rápidos, son los que sobrevivían. Entonces, el dolor y el miedo siempre ha sido un acto de protección. Y a veces, pues bueno, cuando cursa la vida con dolor es difícil verle ese punto de positivo. El lenguaje del cuerpo viene por una vía mecánica, por una vía química y una vía eléctrica, ¿sí? De esa misma manera vamos a poder hacer frente un poquito a ese dolor. Hay vías químicas, que es toda la medicación, que ahora en un rato hablaremos de ella. Hay vías mecánicas, como puede ser un masaje, como puede ser hacer deporte, como puede ser movilizar. Y hay vías eléctricas, que puede ser como, pues eso, todas las corrientes bioeléctricas, neuromoduladores, que hay un montón de cosas para poder ayudar desde la vía eléctrica, ¿sí? El tono de defensa que nos ocurre, es decir, la parte mecánica que ocurre cuando tenemos un dolor o tenemos una situación de huida, es un aumento de tono muscular generalizado. Yo lo cuento a veces con los sapos, y aquí en esta zona yo creo que sí que sabréis lo que digo. Cuando un sapo se ve en una situación de peligro, lo que hace es contraer todo el cuerpo, ponerse, digamos, tenso, para que el atacante encuentre más difícil comérselo o atacarlo. También segregan un veneno, nosotros no. Pero ese aumento del tono, ¿sabéis lo que os digo, no? Como creo que era el suricato, que simplemente de ver la sombra del águila se ponía tieso como un palo y caía. Ese tono muscular defensivo, como de protección o de coraza. A veces también las pupilas se cierran, se contraen como peligro, y esto está puesto en nuestros genes. Es decir, quiero que quede claro que no es una cosa que nosotros digamos vamos a hacer esta reacción. Está escrito en nuestros genes y es de manera involuntaria. El sistema nervioso está distribuido por nuestro cuerpo desde el nivel central, que digamos que sería arriba en la cabeza, y se va como ramificando en una rama central, que sería todo la médula espinal, desde la coronilla, bueno, yo estoy aquí haciendo gestos, desde la coronilla, desde la base de la cabeza, hacia lo que sería la parte del pliegue glúteo, es decir, hasta el final, y de ahí van ramificándose. Imaginaros que van saliendo hacia los brazos, hacia los laterales, hacia los pies, toda como una ramita de cables eléctricos. ¿Por qué os cuento esto ahora? Porque el dolor depende también de dónde lo sintamos. Imaginaros que tengo una pared o una reja con una enredadera preciosa, ¿vale? Súper llena de hojas y de flores, ¿vale? Y al lado tengo una valla, digamos, las mismas dimensiones, pero que no está tan poblada, que tiene menos hojas, menos flores, que apenas está como con poquitas, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar que yo cojo una tijera de poda o una sierra de estas eléctricas y corto la misma distancia, ¿vale? Es decir, propongo que en esa valla voy a cortar 1 metro en línea recta. Pues ese metro en línea recta, en la valla que está más poblada, que tiene más hojas, que tiene más flores, va a causar más traumatismo. Es decir, vamos a desprender más hojas y más flores. ¿Sí? ¿Veis ese ejemplo? Vale. Nuestro sistema de cableado, todos esos hilitos que van saliendo del centro hacia afuera, todos esos cables eléctricos acaban en receptores, ¿vale? Esos receptores son como hojas y flores. No toda la dimensión de nuestra piel, de nuestro cuerpo, tiene el mismo porcentaje de receptores o con las mismas funciones. Por eso no es lo mismo la sensibilidad que tenemos en la espalda, donde ahí hay pocas hojas, pocas flores, pocos receptores, que la sensibilidad que tenemos en la yema de los dedos o en los labios. Tenemos mucho más hojas y muchas más flores en diferentes, digamos, localizaciones del cuerpo. Por ejemplo, algo que es súper doloroso y que en cuanto lo cuente todos vais a empatizar es cortarte con una hoja de papel. Tontamente, la yema del dedo, que es como
pincha, lacerante, pues justo esa hoja de papel, que parece que es lineal, es desgarradora microscópicamente, es decir, no es una cuchilla lisa, sino que es como si nos desgarraran y justo desgarran en una zona donde hay muchas flores y muchas hojas y se lleva por delante un montón de receptores, justo en la capa superficial donde tenemos el mayor número de receptores. En la parte más profunda tenemos menos receptores, con lo que vamos a sentir un poquito menos. Por eso un corte con una lámina de papel, con una hoja, es súper doloroso. Sin embargo, hay veces que hay lesiones en otro tipo, en otras zonas, lesiones traumáticas que no son tan dolorosas. Depende también del momento en el que te pille. Me explico, del momento emocional donde estés. Tú estás en un momento de auténtica euforia, felicidad, estás activa y te lesionas, vas a tener menos dolor que si estás en un momento personal de transición, de baja energía, de dormir mal, de depresión, de miedo previo. Sí, un pinchazo de una extracción de sangre, si no tienes miedo y no tienes trauma, prácticamente no duele. Ahora, si ya entras a la sala de me va a doler, es que esto es súper doloroso, va a salir sangre, evidentemente vas a tener más dolor. Quiero decir, con la la previsión que tú tengas de la situación que va a ocurrir. Evidentemente, si tú has visto, me lo vuelvo a inventar, una característica de patología de dolor en tu núcleo familiar o social, vas a tener más predisposición a que esa situación sea más aberrante para ti. Una vez más, experiencia previa al dolor. Muchas veces, con todo esto del sistema nervioso, caemos la sanidad y los vecinos y a nivel social en decir, ese dolor lo tienes tú en la cabeza o eso es todo de cabeza. No puede ser que te duela tanto o es como que lo dejamos un poco, le quitamos carga a esa persona. A veces la gente que tiene dolor, ese tipo de comentarios, le supone mucho incremento del dolor. ¿Por qué? Porque lo primero que ellos se ponen en la cabeza es me lo estoy inventando. ¿Crees que estoy loca? Que no me duele tanto. Encima intentamos animar muchas veces con el va, que no sea tanto. Y estas personas a veces, y digo a veces, porque yo digo que una misma palabra, un mismo estímulo en personas diferentes causa diferentes respuestas. Pero muchas veces parece que estamos menospreciando su dolor y no mucho menos. Yo quiero que entendáis, tanto unos como otros, que cuando decimos ese dolor está en tu cabeza, es que ya no está en la estructura, es que ese cablecito que se encendió, imaginaros, al rojo vivo con un dolor importante, se ha quedado latente, se ha quedado encendido, no consigue el cerebro volver a apagar o desconectar ese dolor. No sé si me explico, ha sido como una subida de potencia muy grande que deja el cable encendido en el esquema corporal, que lo deja encendido, lo deja tan irritado que no se puede apagar. Y a veces no es un dolor exponencial súper grande, sino que es un dolor mantenido en el tiempo. Puede ser que tengas un dolor muy, muy agudo en muy poco tiempo y pase. Y dices, es que ha sido un dolor, vamos a pensar, un dolor de 10 sobre 10. Eso es un dolor insoportable, pero es que solo han sido 5 segundos de dolor. Ostras, pues es muy jodido, pero 5 segundos de dolor es como que, venga, llevadero ahora. Imaginaos un dolor de 3/4 partes inferiores, es decir, de 2,5 sobre 10. Un dolor que tampoco es tanto, pero que lo tienes ahí, pum, pum, día y noche, mantenido en el tiempo. Es agotador. Ese tipo de dolor, que no es tan intenso, pero es mantenido en el tiempo, también es capaz de irritar o de dejar encendido ese cable que genera el dolor en vuestro cerebro. Y ya no lo tienes en la estructura, ya es muy difícil arrancar ese dolor de tu esquema corporal, de tu esquema cerebral. Y cuando digo esquema cerebral, quiero que os imaginéis que en el cerebro está representado todo nuestro cuerpo, ¿vale? Es como si tuviéramos un tapiz con la imagen de nuestro cuerpo. Imaginaos, si queréis, el cuerpo, o sea, el monigote típico de papel de inocente pegado en vuestro cerebro, ¿vale? Ahora, cuando llega la imagen a nuestro cerebro,
no tiene la misma proporción que en esa hoja de papel cuando lo hemos recortado, sino que si tengo más dolor en la mano derecha, esa mano derecha va a ocupar más espacio. Igual que en los dibujos de los Looney Tunes, cuando dan un golpe y se les hincha la mano y hace pum, pum, palpita y es grande. Igual que eso, si tienes dolor en la rodilla, tu esquema corporal aumenta el porcentaje en ese cerebro. Sí, por eso yo decía antes el caso de no pares el 100% de tu cuerpo por un dolor en un 15, he dicho yo muy valiente al inicio del programa, ¿no? Bueno, pero es que a lo mejor ese 15 es muy grande en tu esquema corporal, lo sé. Tenemos que devolver la imagen de nuestro cuerpo digamos, al origen, a que no ocupe tanto espacio unos como otros. El homínculo de Painfield, si lo queréis buscar, hace una representación gráfica de cómo debería de ser nuestro esquema en el sistema nervioso central, ¿de acuerdo? A partir de ahí hay modificaciones en función de experiencias previas, de dolores y de creencias, ¿de acuerdo? A veces el dolor es emocional. Hay un montón de estudios que con una evidencia brutal en el que dicen que el dolor emocional duele. Y duele físicamente, es decir, tiene lugar físico donde interpretar. Cuando tú tienes un dolor emocional brusco, lo vas a situar en tu cuerpo como si fuera un dolor físico. Hicieron un estudio, creo recordar, que medían las ondas cerebrales, para que lo entendáis así, la típica gráfica que sacan los médicos, ante un estímulo físico, qué áreas se encendían en el cerebro, ¿vale? Un dolor físico como un corte o un martillazo, un dolor físico crítico potente. Se encendían unas áreas con una intensidad. Bueno, pues ante el dolor, por ejemplo, de un desamor o de una pérdida, se encendían las mismas áreas. Es decir, el cerebro no reconoce si el dolor es emocional o es físico. Entonces, imaginaros cuando se unen los dos. Se une un traumatismo físico con un duelo emocional. Bien porque ya lo arrastraba de una depresión, de una pérdida, de un duelo, o bien porque justo ha sido emitido con esa enfermera que me da pavor o con esa situación que tanto miedo me daba, ¿de acuerdo? En una situación de alerta importante. Algo que tenemos también que entender es que a veces a nivel emocional se nos queda grabado también diferentes dolores en el cuerpo y que puede ser que una situación lo suficientemente alta emocional os deje un dolor en el cuerpo. Bien conocido es, por ejemplo, la expresión, igual fuera de esta zona no se dice así, pero aquí dicen, tenía una rabia que le salía la bilis por la boca, o tenía un miedo que se me cerró el estómago. Pues justo va, y si mapeas donde resuenan las emociones en nuestras vísceras, va y la rabia se sitúa en el hígado, va el miedo en el estómago. Ostras, esto quiere decir algo, es decir, el dolor, la emoción que vosotros sentís es real. Y eso, yo hago una petición que no la quite nadie. Lo que se siente es real y lo que no se siente no lo es. Pero todo aquello que pasa por nuestro sistema de corteza, es decir, todo lo que hacemos consciente, pasa a ser real. Y ahí os explico un poquito del sistema nervioso, que va, yo digo, como con grados, ¿vale? Hay unos que mandan en un nivel, pero siempre hay alguien que va a mandar por encima, ¿vale? Y separo como dos niveles, el nivel de la conciencia y el nivel de la inconsciencia, ¿vale? Imaginaros los típicos edificios de rascacielos, de oficinas, de empresas de esas que salen en las pelis, de muchos pisos y arriba está el gran jefe, ¿vale? Los problemas básicos cotidianos se quedan en los pisos de abajo, es decir, oye, que quería entrar alguien en el edificio que no tenía el pase, pues se queda en el edificio de abajo, no va nadie a contarle al de arriba, oye, que había uno que se quería colar o que se ha equivocado de oficina o que fulanito hoy se le ha olvidado la tarjeta y no lo dejaban pasar. Estas cosas no pasan, esto es lo inconsciente. El que haga frío en la sala y de repente se me ponga el pelo de punta, o que ahora mismo he oído un sonido fuera en la sala que a mí ni me va ni me viene, o que ahora mi estómago está haciendo la digestión. No tiene por qué subir a los pisos de arriba, ¿vale? Pero hay informaciones de alto peso que sí tienen que subir, es decir, que el ruido
que acaba de ocurrir en la sala de fuera, sea porque ha venido, yo qué sé, no voy a decir un atracador, voy a decir una señora vendiendo calcetines. Y yo ahora lo oigo aquí por el oído y digo, me interesa comprar calcetines. Entonces pasa esa información arriba, paro el programa y me salgo, me compro unos calcetines calentitos y vuelvo a entrar, ¿sí? Que lo veis por niveles. A veces el cuerpo, ese dolor pequeñito, lo lleva arrastrando en la inconsciencia hasta que al final paraliza toda una planta. Y ya no puede haber una buena comunicación, ¿vale? Digamos que el dolor se queda ahí latente, haciendo mella y quitando funciones o derivando a plantas de arriba o de abajo las funciones que tenía ahí. Lo que hablamos son de compensaciones o de situaciones que se van complicando. Es decir, de primero tenía un dolor en un hombro, como ese dolor en el hombro no le hacía mucho caso, al final el dolor tan grande en ese cablecito que va al brazo se ha inflamado tanto que ha inflamado la cadena paravertebral y que ha ido al otro lado y que al final me acaban doliendo los dos, ¿vale? Por eso yo os invito un montón a escuchar los pequeños avisos, a ver cómo reacciona el cuerpo, a pedir ayuda y a tener un poco el control de lo que pasa en nuestro cuerpo. Yo a veces venís a la consulta y me decís, ay, Bea, vengo a que me cures. Y yo digo, ay, 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 Dios mío, qué carga me acaba de poner esta mujer. Yo no puedo curarte, es decir, yo soy Bea, no soy Lourdes. A ver si me entendéis. Necesitamos que vosotros seáis parte activa de nuestros tratamientos. Yo no soy un milagro. No vienes a que yo te cure, vienes a que yo te ayude. Y cuando te cures, el éxito será tuyo, te lo garantizo. Pero necesitamos que tengáis esa conexión, que tengáis un cuerpo despierto. A veces en una valoración de me duele mucho la rodilla. Y digo, una pregunta sencilla. ¿Te duele más al subir o al bajar escaleras? Ah, no lo sé. No lo sé, ¿no te has observado? No. ¿O te duele más por la mañana o por la noche? Uy, pues ahora que lo dices, no lo sé. Ostras, yo hay veces que preguntas si alguna cosilla y si no enseguida les capto y me dicen, aquí. Yo digo, vale, esta pregunta no me vale, voy a buscar la reformulación o voy a buscar algo que realmente les diga. ¿No? Hay veces que digo, ay, yo que sé, estoy con cefaleas y dolor de cabeza continuo y creo que es sobrecarga del cuello. Y yo les digo, a veces el oído te pita así como, ay, sí, y eso es de lo mismo. Ostras, pues a veces que sí y a veces que no. Pero es decir, voy haciendo preguntas para que os escuchéis, para que tengáis un buen diseño, un buen dibujo de cómo es vuestro dolor, ¿de acuerdo? Hablaba antes de que había un componente mecánico, uno químico, uno eléctrico. ¿Qué es el componente químico? Desde las hormonas a los nutrientes y a todo lo que nosotros en el cuerpo segregamos para hacer lucha contra ese dolor. Nosotros tenemos analgésicos naturales que segregamos. No estoy hablando ahora de medicina natural, de homeopatía, de antes tomarme un aceite de no sé qué. No, estoy hablando de que nuestro cuerpo es un gran maestro, busca siempre la homeostasis, el equilibrio dentro y que segrega también unos antiinflamatorios y unos medicamentos internos. Segregamos a veces cafeína, segregamos a veces dormidina, segregamos ibuprofeno, segregamos sustancia P que es como un poquito más duro que el ibuprofeno, es decir, vamos segregando diferentes sustancias. Los laboratorios, los que hacen moléculas diseñadas para controlar nuestro dolor, son tan buenos y tan efectivos, fíjate, que incluso a veces, yo muchas veces cuento esto, va nuestro ibuprofeno natural buscando en qué silla sentarse y escuche, cuando va a sentarse en la silla ya hay otro sentado, dice, pues esa silla era mía, ya pues ya hay el elemento químico externo que se ha sentado en tu butaca. Y de repente el pobrecito ibuprofeno natural dice, ¿y ahora yo dónde me siento? Es decir, el elemento químico externo llega más rápido y ocupa el asiento más grande, más cómodo antes de que lleguen los nuestros. Entonces muchas veces, a base de medicarnos antes de que venga el dolor o antes de que el dolor se haga más fuerte, hemos bloqueado nuestra vía interna de analgesia, nuestra opción de que nuestro ibuprofeno, y le digo así, natural, se haya sentado en los asientos. Entonces, cuando esa jugarreta la haces 1, 2, 3 veces, 4 veces, nuestro sistema, que tampoco le gusta trabajar en baldes, dice, yo para qué voy a segregar ibuprofeno, si cuando llegue va a estar el asiento ocupado, ¿sí?
pues ya no segregó. Entonces las vías endógenas, las vías propias de autocuración, se nos acaban agotando. Se extinguen, no tenemos ya capacidad química para hacer frente. Luego, ¿qué ocurre? Que para que todo ese ibuprofeno viaje de célula a célula, para que ese sillón esté disponible, hace falta también una corriente eléctrica interna. Y a veces estamos tan apagados que esa corriente eléctrica, voy a explicarlo así, o está bajita, está atenuada, o es inexistente y no abre compuertas de que entre el ibuprofeno, que salga el ibuprofeno. Entonces, estamos haciendo alguna cosa muy mal. Con esto que os digo, que intentéis no sobremedicaros, que intentéis solo tomar esa medicación de rescate cuando esté bien prescrita y cuando el nivel o el umbral sea el correcto, y que primero busquemos otro tipo de alternativas. Y aquí estoy hablando así como muy general, porque hay algunas patologías y algún caso médico que estará diciendo, muy fácil hablar de alternativas, porque hay cosas realmente muy extremas. Pero sí, si vamos modulando estos tres mecanismos, movimiento, control de los químicos externos, permiso para que nuestros químicos internos se produzcan y una buena carga de batería, va a ir todo como más fluido. Hay una frase que esta vez creo que me la enseñó mi compañera Omaira, que era algo así como que la medicina cura antes al sano que al enfermo. Es decir, un cuerpo saludable, le metes una medicación y va a, digamos, a aceptarlo mejor, va a ser más resolutiva esa medicación que en un cuerpo que está muy enfermo. Entonces, caemos en pacientes que tienen muchas cosas, que están medicados de una cosa, pero que a veces se tienen que medicar en otro, que tienen, ese cuerpo tiene una capacidad de reacción y una capacidad de adaptación muy rígida. Y el otro día hablaba de la plasticidad, ¿no? De lo importante que es moverse y mantenerse plásticos y como esponjas. Entonces, cuanto más enfermos están los cuerpos, más rígidos. Entonces, más nos va a costar que justo ese 3% de movimiento extra que decía yo antes sea efectivo. Mientras que en una persona que está ágil y sana, pues enseguida es muy fácil hacerle escalar en el movimiento o hacer que una medicación le dé efecto. Con todo esto quería un poco explicaros que a veces somos nosotros los primeros autodestructivos, los primeros que hacemos cosas, entre comillas, mal sin saberlo, o como método de defensa que no somos capaces no tenemos otra alternativa, o que, pues eso, que tendemos a destruirnos. Fíjate que algo que yo también cuento muchísimo es esa capacidad de destrucción, lo grande que es, ¿no? Y se basa en lo que decía antes. Somos los genes más miedicas, nos guardamos mucho y bajo llave todas las emociones negativas para sacarlas de cuando en cuando, y lo positivo, todo lo que nos genera bienestar, todo lo que nos da placer, se extingue. O sea, es que ni se guarda. Pasa el placer por nuestro cuerpo y no somos capaces de retenerlo. Y las cosas negativas digamos que nos pesan mucho más y que lo recordamos más. Algo que está muy chulo son las visualizaciones o traer al recuerdo ciertas situaciones. Por ejemplo, yo creo que este ejemplo lo puse el otro día. Si yo ahora mismo os cuento que estoy debajo de un limonero, que huele mucho a limón, además a limón de árbol, que es diferente al limón de estar ya en una cesta, que de repente he visto uno con la piel muy gruesa, con esos puntitos de limón, que lo he cogido, que lo he olido, y que le he dado un bocado al limón. Si lo cuento detallada y tranquilamente, todos hemos hecho ahí, o sea, esa sensación de morder limón, del ojo cucao y la boca, los dientes crecidos. Situación negativa que fácilmente llevamos al recuerdo. Ahora, el placer que siente el cuerpo simplemente al beber agua fresca cuando tienes sed, el placer de ponerte una chaqueta caliente, la sensación que nos genera un abrazo de los buenos, esos sting cuesta más de llegar. Es decir,
por más que me empeñara en, llega tu persona favorita a tu casa y se acerca y huele a ella y lo abrazas y notas el calor y de repente escuchas su corazón. El cuerpo no nos hace esa misma sensación que con el limón. Es decir, las sensaciones positivas están más ocultas que las negativas en el cuerpo. Entonces, necesitamos recrearnos, o como yo les digo a mis pacientes, rebozarnos en las experiencias positivas, porque lo negativo llega solo, pero además rapidito, fácil. Ves una imagen de un gato, como decía antes, si tienes miedo y enseguida se te eriza el cuerpo. Ahora, ves las cosas dulces y buenorras y nos cuesta entrar un poco al rollo. Entonces, rebozaros en las experiencias positivas para quedarnos con todos los detalles, para así poder ir a buscarlas a nuestro cajón del recuerdo siempre que podamos. Hablando de todo esto, estoy revisando, hay notas que me había puesto yo, no os he contado el umbral, no os he contado en concreto el concepto del umbral y también quería nombrarlo. Sí que es verdad que antes os he dicho que puede ser que no todo el mundo les sienta lo mismo con las mismas cosas, pues vamos ahí. Os hablaba de que el dolor es generado por la experiencia, de la experiencia previa, de lo que yo siento, del entorno, a nivel social, ¿de acuerdo? Entonces, eso define nuestro umbral del dolor. Puede ser que a mí una patada en el tobillo me duela 9,5 de 10. Y a lo mejor el de al lado, la misma patada con la misma intensidad, solo le duela un 6 de 10. ¿Pero cómo puede ser? ¿No te has caído del suelo del dolor? Pues no, porque yo juego mucho a fútbol, hacemos muchas entradas muy feas y la verdad que esto no ha sido para tanto, vea. Pues bueno, yo tengo el umbral del dolor más bajito y la otra persona lo tiene más alto. Entonces, ¿esto para qué sirve? Para que tampoco juzguemos o nos pongamos en tesitura de, pues no era para tanto, pues es que esta chica se ahoga en un vaso de agua, ¿no? Yo muchas veces cuento esta historia de abuelos, ¿no? De cuando veas a una mujer loca por la calle, no va loca, lo primero es que está criando. Y lo siguiente es no le preguntes a dónde vas, pregúntale de dónde viene. Porque escucha, ¿dónde vas? A por pan. ¿Y a por pan vas así de nerviosa? No, voy a por pan así de nerviosa porque he pasado la noche sin dormir, que el pequeño vomitaba, que encima me levantaba a cambiar las sábanas, que he puesto una lavadora, he hecho la comida, tal. ¿De dónde vienes? Antes de juzgar, ¿no? Algo que también, y tengo 2 o 3 pacientes en la cabeza que me cuentan mucho cuando hablamos de este tipo de situaciones, es la palabra de qué valiente eres, cómo lo estás llevando, qué valiente, me dicen ellos, estoy cagada, eso no es de valientes, estoy cagada, esto no es de valiente, gestionar este dolor no lo gestiono con valentía, lo gestiono como puedo, es como hacer malabares con 5 pelotas y un brazo atado a la espalda, pues como puedo. Yo digo, de valiente es el que se echa a la plaza a torear porque quiere. Todos los demás que nos encontramos toros por la calle y corremos porque es la única opción que nos da la vida, eso no es de valiente, eso es de cagaos, con perdón, porque echamos a correr para protegernos de la vida. Pues eso, con esa pseudo valentía con la que nos enfrentamos al dolor, es todo el rato lo que os quiero decir, ¿no? Que el dolor no representa la proporcionalidad del daño, que no es lo mismo daño y dolor, que puedes tener un daño objetivamente grande y no sentir tanto dolor, por ejemplo, como cuando, no sé, se dan casos muy peliculeros y otros menos de con el brazo roto y aún, yo qué sé, sacó el gato debajo del coche porque lo había chafado, o pues aún anduvo con el pie fisurado tanto tiempo, es decir, situaciones de estrés que hacen que el daño no sea tan grande o incluso, pues lo que decía, por educación emocional. Entonces, daño y dolor no hay proporcionalidad. Puede ser un daño muy grande que en tu cerebro no represente tanto dolor y puede ser un daño mínimo que por tu educación y de dónde vienes ocasiona un dolor muy grande. Lo que quiero haceros ver es que entender el origen del dolor, escucharos y aprender un poco cómo funciona el cuerpo, creo que ya es empezar a trataros. Y que con este programa de divulgación espero llegar a más gente para que veáis que hay recursos infinitos y que estamos ahí para ayudaros.
Con todo esto quería hacer también un poco de visibilidad al dolor pélvico crónico. Como yo os conté en alguna ocasión, soy especialista de suelo pélvico y hay dolores que es decir, tú te sientas al café y dices, hoy tengo una migraña y las 5 personas que hay delante te dicen, ay, yo más, y yo más. Y yo he tenido, aparte de migraña, me pita el oído y además a mí tengo la boca seca. Es decir, parece un concurso, pero que hay dolores muy silenciosos. Con el tema del dolor pélvico crónico hay un porcentaje brutal, tanto mujeres como hombres, más mujeres, pero muchos hombres también, dolores muy pudorosos que todavía te aíslan más de la sociedad porque no los puedes expresar. Entonces, también abrir un poco una brecha a comunicar y a visibilizar todos esos dolores que no contamos, de no me puedo ni sentar de dolor que llevo en la vulva o llevo el esfínter anal con una tensión y un dolor que no he podido salir de casa hoy, que estas cosas estamos todavía tapándolas y que están, yo creo que cada vez más cerca de que socialmente las visibilicemos, pero que de hecho haremos también, que sepáis, un programa sobre todo lo que es el suelo pélvico, pero bueno, hacer un poquito un guiño a toda esa gente que pues eso, que es muy silente, que todavía también lo habla con mucho apuro. Hablar también, porque se ha hablado antes de la emoción y quería hablaros también de algo que nos ha pasado estos días a mucha gente, y es que ver el dolor también nos duele. Es decir, ver todo lo que hemos visto con la reciente Dana, todas esas situaciones, ver dolor también nos duele. Así que mucho ánimo, que sé que hay cuerpos muy esponja, muy sensibles, que están pasándolo verdaderamente mal sin haber sido afectados directamente, que entendáis que el dolor reside en la psique, en lo que pensamos, en lo que creemos, y que muchas veces ponernos de manera en espejo en lo emocional del de enfrente duele muchísimo, y estamos recibiendo muchos casos ahora mismo de apatía, de fatiga, de dolor generalizado también por estas situaciones. Pero bueno, yo creo que ya he hablado demasiado, así que vamos a pasar a la entrevista. Así que voy a ver si me cogen el teléfono y os cuento quién tengo al otro lado, ¿vale? Venga, Carles, que sé que estas encerronas os las hago y nunca me decís que no. A todo el mundo que le propongo nadie me dice que no. Así que bienvenidos a la radio. Es una entrevista súper sencillita. A mí me gusta también que no se me escuche todo el rato a mí, y tengo mucha gente tengo la suerte de tener mucha gente alrededor con muchísimas cosas muy a su favor, y que explicáis cosas y que tenéis experiencias súper chulas. Así que nada, os presento a los que nos estáis escuchando. Él es Carles, fisioterapeuta. ¿Cuántos años llevas desde que acabaste la carrera, Carles? Pues si acabé con 25 y y tengo tengo X. 37. Muchos Pues años hace unos de 12. experiencia clínica. Bueno, él es fisioterapeuta. Y una de las cosas que resultan súper atractivas de Carles es la sensibilidad que tiene, el manejo con los pacientes complicados, el cómo a nivel emocional lo gestiona. Y hay una historia que me chifla de Carles, y es: ¿por qué elegiste ser fisioterapeuta? ¿Qué es lo que te movió a ti el cuerpo a decir, voy a ser fisio? Pues mira, yo de chavalín, lo típico, cuando uno empieza a crecer, empieza a dolerte un poco las rodillas, un poco la espalda, y pues en ese proceso, con 15 o 16 años, acudí a un fisioterapeuta ahí en el pueblo donde vivía en Barcelona, que tenía muy buen nombre, que vamos, una eminencia y toda la pesca. Pero luego, cuando estuve dentro, sí que me trató muy bien. Yo salí de allí como si estuviera flotando, mi cuerpo estaba flotando, pero me sentí un poco violento en el trato personal con el hombre este. Me gritaba que me relajara, o sea, era como una orden contradictoria, ¿no? Él me estaba poniendo nervioso y me decía que me relajara, y claro, yo no podía relajarme. Y bueno, pues digamos que el trato no fue agradable del todo, pero me gustó lo que era su trabajo.
y eso me motivó pues a estudiar fisioterapia y buscar una manera de tratar con la gente un poco distinta. Fíjate que es algo que yo les he ido diciendo a los oyentes, esa contradicción, ¿no? De relájate chillando, ¿no? Que el cuerpo no funciona así, que me voy a relajar cuando me pongas el ambiente y el entorno adecuado para poder relajarme, ¿no? Que no es algo que Exacto. yo me puedas obligar. Es muy guay esa historia, porque al final yo creo que los fisios tenemos mucha vocación y mucho amor, y tú eres un ejemplo de esto. Yo no les he contado tampoco, la verdad es que me he puesto a hablar del dolor y les he contado pocas técnicas. ¿Qué recursos, por ejemplo, desde nuestra profesión podemos tener? No sé, dime un número o una lista ahí de qué técnicas, recursos, herramientas tienes para ayudar a la gente. Buena pregunta. ¿Les has Tenemos contado muchísimo. alguna vez? ¿Eh? Si los has contado, yo No, la verdad que no he hecho ninguna lista. Pueden ser muchas distintas. Puede ser desde el aplicar calor. Bueno, como bien dice la fisioterapia, pues es el aplicar terapias físicas, ¿no? Al cuerpo. Desde el calor o el frío se puede aplicar también electroterapia. Y bueno, a mí lo que más me gusta es usar las manos para tratar con el cuerpo del paciente. Las manos, además, esa energía que transmitimos cada vez que rompemos la barrera de la intimidad y tocamos piel con piel, ¿no? Que ahí yo digo que Exacto. siente un montón. Entonces, un montón de recursos y que vas haciendo como tu receta delante de cada paciente, ¿no? Que no vamos diseñando, Sí, yo muchas veces digo, esto es como la receta de la marmita, vas metiendo en función de cada paciente lo que exacto. necesitas, ¿no? Sí, sí, cada uno tiene sus vivencias propias, pues cada uno tiene su cuerpo propio, no le vas a aplicar a todo el mundo lo mismo, ¿no? Ahí estamos, en función de lo que tienes delante, escoges y eliges. Que a veces nosotros nos vamos hablando un montón de cuánta necesidad de acompañar las emociones o el proceso. Al final nosotros compartimos un espacio íntimo, pues 1 hora a la semana con cada uno de nuestros pacientes, y a veces pues se abre más con nosotros que con nuestra gente, ¿no? O sea, que con otra gente. El acompañamiento emocional, ¿qué me dices de esto? Cuéntame alguna cosilla. Pues eso yo creo que es de las cosas más bonitas que tiene nuestra profesión. También es duro porque a veces acompañas en procesos que no son fáciles, si ya no lo son para la persona que lo está viviendo, pues para ti que te toca escuchar y aconsejar y encontrar las palabras que le puedan ayudar, pues tampoco es fácil. Pero es una de las cosas más bonitas y más humanas creo que podemos ofrecer. Jo, qué A bonito. mí, vamos, eso me encanta. Es como si me estuvieras leyendo la mente, decir, humanidad, por favor, yo quiero una sanidad humana que trate con humanos desde la humanidad. Entonces es muy guay. Sí, sí, Eh, desde ese punto creo que se pueden decir muchísimas cosas, o sea, le puedes decir a una persona cosas que son hirientes, pues porque las tenga que corregir o porque simplemente le ha tocado ese proceso en esta vida, pero bien dicho y con humanidad, pues la acompañas en lugar de estar pegándole un hachazo o una paliza, ¿no? Y haces exacto. ese acompañamiento. Algo que hacemos los fisios también es, porque hay veces que dicen, es que tú ya tienes ejemplos para todo. Yo llevo muchos años poniendo muchos ejemplos, ¿no? Entonces, algo que nosotros hacemos también es intentar que lo entiendan todo, ¿no? De dónde les viene, qué pueden hacer ellos por ellos mismos, ¿no? Sí, sí, eso es lo más importante, que el paciente entienda qué es lo que le pasa, si no es imposible que se involucre en su recuperación. Vale, algo que yo quería preguntarte y cambio un poquito es fisioterapia de la música o en la música, ¿no? Porque sí que es verdad que aquí en Muñola hay muchísimo músico, yo digo, hay más músicos que cualquier otra profesión. Entonces, tú trabajas directamente con músicos y llegan a ti porque tienen un dolor. Entonces, ese dolor, yo digo que es un gremio que están muy acostumbrados a tocar con dolor, a vivir con dolor, que al final lo hacen por disfrute y tienen un componente negativo, ¿no? Cuéntame un poco qué es esto de fisioterapia de la música, de invitarles a que no sé por qué te tienes que aguantar que te duela tocando, ¿no? Sí, es una herencia, una mala costumbre que vamos heredando un músico tras otro. Aquella persona que nos enseña ya arrastra toda esa cantidad de vicios que pues con el tiempo llevan a esas malas posturas y demás, a dolor. Y así es como aprendemos. Y la verdad que creo que eso hay que cambiarlo desde las bases, desde los chavalines más pequeños. Hay que empezar a corregir posturas,
a, Sí, a trabajar desde bien pequeños, trabajar con la respiración, y estoy seguro de que esos niños que empiezan ahora pueden llegar a mayores con mucho menos dolor que quienes les sí. están enseñando ahora. Algo que yo también lo heredé de Eva Vallés, que es una de nuestras compañeras durante muchos años, es que el primer instrumento es su cuerpo, ¿no? Y que cuidan más al Sí, instrumento musical que a su cuerpo, y que, pues eso, que no le harían daño al instrumento, no tratarían mal al saxofón, a la guitarra, al piano, y que sin embargo se están tratando mal ellos, y que me da rabia, pero es que el saxofón no es para toda la vida y su cuerpo sí, ¿no? perdona, no te he oído bien, ¿qué has dicho? Que digo que es una rabia porque ellos asumen, los músicos, que van a cuidar bien el instrumento, sea el que sea, el violín, la viola, la trompa, y no tratan bien a su cuerpo, ¿no? Entonces son capaces de estar tocando mientras su cuerpo chirría, pero el instrumento suena bien. Entonces, que es un Exacto, precio sí. complicado. Bueno, o creemos que suena bien, ¿no? Porque muchas veces seguro que corrigiendo una buena postura podemos emitir mejor sonido que si lo hacemos desde el cierre y digamos, con el volumen de nuestro cuerpo apagado. O sea, hay Fíjate. que cambiar ese chip. Fíjate, el volumen, me quedo con esa frase, el volumen de nuestro cuerpo apagado. Entonces, ¿cómo vas a emitir bien si Sí, no tienes a lo que carga me de refiero es eso, que batería? acabamos cerrados. Yo toco la guitarra y una postura muy típica de guitarrista es esa curvatura de la espalda, Ujú. los brazos cerrados para adentro como un simio. Plegado. Y al final así uno lo que hace es cerrarse, 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 y al final tu musculatura se va a mover menos fluida, tu música va a fluir menos, le vas a apagar el volumen a la guitarra, y yo lo digo así. Mira qué bien. Entonces hay que abrirse a la hora de tocar, hay que tocar para los demás. A abrirse y exponerse. Fíjate que ahí con esa frase parece que no, pero me parece un buen cierre, porque has unido varios de los conceptos que llevo ya 2 programas machacándoles. Es de el control postural, la prioridad de cómo proyectas, y lo que has comentado antes, ¿no? De bajar que bajas el volumen de tu cuerpo. Cuando yo les digo carguen las pilas, que no pueden emitir bien. Así que nada, Carles, te voy a dejar que continúes. Cuéntame qué estabas haciendo, cómo te he pillado. Pues estoy en la piscina de Turís trabajando con mis pacientes de la piscina de Turís. O sea, Ahora viene un grupo, así que vamos a ponernos a hacer ejercicio. fisioterapia al agua, que es algo que yo también les digo, si no te puedes mover fuera del agua, prueba dentro, que Uy, es el una agua es una maravilla. pasada, sí, 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 muy recomendable. Muy bien, pues nada, Carles, muchísimas gracias por dejarme atraparte un ratito, y nada, ha sido súper útil todo lo que nos has contado. Millones de Gracias gracias, a ti, es un Carles. placer. Un abrazo. Chao, Un chao. beso, hasta luego. Pues nada, familia, con esta llamadita con Carles creo que justo nos ha servido para ver en la práctica algunas de las cosas que hemos comentado, hiciera una exposición a lo mejor con algún ejemplo diferente a lo que yo os estaba contando, y ver esa parte práctica de lo que es el control del dolor. Así que nada, con esto me despido hasta el próximo programa, que será ya el de enero. Así que espero que hayáis disfrutado mucho las fiestas que nos vienen, que os llenéis de felicidad, que os rebocéis en todo lo bueno que encontréis estos días. Y nada, un abrazo a todos, y hacerme llegar cualquier duda, cualquier cosita, y nada, hasta el año que viene.